Bendiciones del Dios Todopoderoso. Como siempre, compartir la palabra de Dios es prioridad en mi vida y en la vida de todos aquellos que profesan la fe en Dios por medio de Jesucristo, su Hijo amado. Hoy, como siempre, amanezco un tanto inspirado y yo quiero estimular la fe de alguien, pero específicamente a aquellos que se mueven en la misión, que se mueven en el área del evangelismo, en el ministerio evangelístico. Y la palabra que quiero compartir es un tema que es sumamente interesante y habla de las características. Mientras analizaba, profundizaba y escudriñaba, pude hacer un resumen de todas las características que tenían los primeros evangelistas, según las Sagradas Escrituras. Vamos a ver hoy las características de los primeros evangelistas. La característica del evangelista. Característica de su misión. Y vamos a empezar a fluir. La primera característica que pude analizar e investigar, y era que ellos ayudaban a ordenar a la gente. Cuando hablo de ordenar a la gente, significa de que cuando vosotros somos traídos por el Padre a su presencia, venimos en una vida de total desorden. Pablo fue capaz de hablar sobre este tema, sobre este principio de lo que es el orden en la iglesia, la organización. De manera que los dones son dados a los creyentes para edificar a la iglesia, para ordenar a la gente. Entonces, los primeros evangelistas ayudaban a ordenar a la gente. Segunda característica que tenían los primeros evangelistas: traían a los afligidos al Salvador. Traían a los afligidos al Salvador. Toda la visión, toda la atención y todo el enfoque de un predicador, de todo hijo o hija de Dios, debe ser en el Hijo de Dios. Debemos traer a los perdidos a Él, a Jesucristo, quien fue que pagó el precio, que murió en el madero y derramó su sangre por toda la raza humana. La segunda característica es traer a los afligidos al Salvador. La tercera característica que deben tener los evangelistas, los que predican la palabra de Dios, era que ellos les explicaban las Escrituras. Ellos le explicaban las Sagradas Escrituras a los afligidos, a los que tenían hambre, a los que tenían sed de la palabra de vida. Ellos les explicaban las Sagradas Escrituras, se convertían en maestros. O sea, es por ello que tú puedes ver a diferentes ministros de la palabra del Señor, y cada uno fluye en un río diferente, cada uno fluye en una unción diferente, con una asignación diferente. Y Pablo lo explicó de la siguiente manera. Pablo dijo: son todos apóstoles, son todos profetas, son todos evangelistas, son todos maestros, tienen todos don de sanidad, hablan, todos tienen don de lengua, etc. Eso es refiriéndose a la parte operativa del don en el momento cuando se reunían y ministraban la palabra del Señor. O sea, les explicaban las Escrituras. Otra característica de los primeros evangelistas era se dejaban instruir por las Escrituras. Es un principio bíblico de que todos los hijos maduros de Dios deben ser guiados por el Espíritu Santo. Otra característica distintiva de los primeros evangelistas
es que Jesús les ordenó a ir de dos en dos. Ir de dos en dos. ¿Por qué Jesús les ordenó a los primeros evangelistas ir de dos en dos? Bueno, sencillamente porque, como dice la Sagrada Escritura, y también podemos utilizar ese término que se puede escuchar en el argot popular, dice que 4 ojos ven más que 2. Me hace referencia, me llega a la mente la historia donde Pedro y Juan, creo que era que andaban predicando, y llegaron a un templo, la iglesia La Hermosa, está en el libro de los Hechos, y dice que allí había un paralítico que hacía varios años y que pedía limosna, así que cuando ellos llegaron, ellos eran 2. Y esa es la combinación que había en cuanto a lo que era el ministerio, que ellos llegaron al lugar, ellos andaban juntos, eran compañeros de ministerio, y dice que aquel paralítico, fijando en ellos dos los ojos, le pidió limosna, y Pedro y Juan, fijando en él la mirada, le dijeron: no tenemos plata ni tenemos oro, de lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. O sea, Jesús se les ordenó ir de dos en dos. Una parte importante a destacar ahí es que por lo general no va a enviar 2 personas de sexo diferente. Es necesario utilizar la sabiduría. He visto personas que van al ministerio, se dirigen a un lugar a hacer una misión, a ir a orar por los enfermos, a los hospitales, etc. Y veo que a veces veo una del género femenino y un masculino. No es correcto, a menos que no sean esposos. Entonces, es necesario andar en unidad e ir conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Si Dios te unió al ministerio con alguien, entonces debes ir, porque la Biblia dice que Jesucristo los ordenó ir de dos en dos. La Biblia dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe muy fácil. Entonces 2 son mejor que 1. Es un patrón bíblico. Otra característica, dice que los envió a 70. Dice que envió a 70. Luego de los envíos de 200 también habla de las escrituras de que Jesucristo envió a 70. O sea, significa esto que hay que asociarse, hay que unirse. Hay que unirse para los que viven como ermitaños, que dicen que no necesitan unirse a ninguna organización, a ningún grupo, ni necesitan el respaldo ni la ayuda de nadie. Es antibíblico, puesto que se nos manda a estar unidos como pueblo. Hay que asociarse. Otra característica es que los primeros evangelistas hacían las mismas obras que su maestro. Ellos echaron fuera demonios, ellos enseñaban, ellos predicaban, ellos amaban, etc. Ellos limpiaban a los leprosos, resucitaban muertos, etc. Hacían las mismas obras que su maestro. O sea, debemos manifestar las señales de Jesucristo, que Jesucristo dejó a nosotros. 9. La novena característica es que la liberación fue prioridad en el ministerio de Jesús. Y si la liberación fue prioridad en el ministerio de Jesús, nosotros también debemos preocuparnos de que la liberación sea prioridad. Pero para liberar a otro, primero debemos nosotros estar en las condiciones óptimas de ser verdaderamente libres, para luego ministrar liberación a los demás. Creo que nadie que efectivamente sea libre podrá impartir liberación a nadie. Es necesario vivir en una vida de santidad, lleno de la presencia, despojado de toda raíz de malicia, de toda amargura, de toda distracción y de todo aquello que se convierte en, como dijo el apóstol Santiago, en adulterio al alma. Es necesario estar en intimidad con Dios, predicando su palabra, y para que poder tener esa característica de ser personas verdaderamente libres según Jesús nos hizo. Número 10. Los primeros evangelistas hacían obra de bien social. ¿De dónde usted sacaba eso? ¿Dónde usted saca esto? Bueno, si usted se pone a analizar en los evangelios, dice que Jesucristo alimentó a una multitud extraordinaria. Dice con
con unos pequeños pececillos y unos cuantos panes. Dice que hizo el milagro y que multiplicó los panes y los peces. Y que allí lo que hacía era que alimentaban a la multitud, literalmente los alimentaba, no tan solamente de un pan, del pan espiritual, sino que le alimentaba a través de lo que eran las comidas de tipo temporal. Los alimentos son necesarios. Muchas veces tú llevas la palabra, pero también tienes que llevar las torcas, los alimentos que tienen que ver para el sustento de las personas. Hacer obra de bien social es una de las características de un verdadero evangelista, de un verdadero ministro del evangelio. Hay que desprenderse, hay que despojarse. Aquellas personas que tienen llamado para estos fines, que tienen empresas, que son emprendedores, que son grandes empresarios, deben despojarse. Esa es su misión. Hay gente que no tiene, pero hay otros que sí tiene, y por algo Dios le dio. Si son cristianos, bueno, su misión es, y su misión Dios le puso el sentir de que bendigan a sus hijos, de que bendigan a los necesitados, que se despojen, porque esa es una característica que debe reflejar un hijo de Dios. La Biblia dice en uno de los proverbios: no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tú tuvieres poder para hacerlo, porque recompensa de Dios recibiréis. Número 11, la 11ª característica que tenían los primeros evangelistas eran guiados solo donde eran enviados por Dios. Esto le pasó al apóstol Pablo cuando andaba predicando. Dice que en un momento fue interrumpido. Eso está en el libro de los Hechos. Dice que su misión, en un momento cuando él entró a Frigia, regiones de Asia, dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo entrar a ciertas regiones, por el Espíritu Santo. O sea, hay que ser guiado. La revelación es la expresión de la mente de Dios, la nuestra, para que hagamos su voluntad. Dios constantemente vive hablándonos, guiándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, enseñándonos, para que nosotros aprendamos a ser guiados por Dios y entrar solamente donde quiera que Él nos envíe. Otra característica: no se distraían de la misión, vivían en una total y absoluta intimidad, dependiendo de Dios, esperando en Dios, confiando en Dios y humillándose continuamente ante Él. Número 13. Característica que tenían los primeros evangelistas: debían aceptar la hospitalidad de los hermanos que eran dignos. Solo aceptaban la hospitalidad de aquellas personas que eran dignas. Jesucristo lo dijo al enseñarles, instruirles: he aquí yo los envío como ovejas entre lobos. Si cuando lleguen a cualquier ciudad o aldea, bendecid aquel lugar, aquella casa, declaren la paz. Y si la casa fuere digna, vuestra paz se quedará en esa casa. Pero si la casa no aceptare aquella paz, pues sacudid el polvo de vuestros pies y váyanse. Mas será más tolerar el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella casa o ciudad. O sea, debemos hacer un ejercicio de dignidad muchas veces con aquellos lugares donde no nos reciban, no acepten el mensaje o no quieran darnos de cierta forma hospitalidad. Hay gente que no le gusta recibir a los hermanos, que no le, aún teniendo condiciones para brindar abrigo, para brindar sustento, para brindar hospitalidad a un siervo de Dios, no se la dan y pertenecen al mismo cuerpo. En los tiempos de Israel, Elías era un hombre que fue enviado, un gran profeta. Dice que Dios preparó la casa de una mujer que no tenía nada, aparentemente no tenía nada económicamente, tenía deuda. Dice que Dios preparó a aquella mujer y la tocó el corazón, y cuando el profeta llegó, ya él le dijo: ¿qué tú tienes en casa? Y ella le dijo: no, solamente un poquito de harina y un tin de aceite. Le dijo: haz una torta, pero dame a mí primero. O sea, vemos que la hospitalidad de aquella mujer es el sentir que Dios pone en aquellos que tienen las condiciones económicas para que den hospitalidad a los hermanos que andan en la misión. Y de alguna forma, si son dignos y merecedores de que uno se quede en casa de ellos, pues lo hacemos. Pero si no son dignos de que uno se quede en sus casas, pues uno sigue orando y pidiéndole al Señor que le siga moviendo, porque yo creo que al que Dios envía respalda. La 14ª característica que tenían los primeros evangelistas: tenían intimidad con Dios. Tenían intimidad con Dios. Número 15. Presentaban el evangelio con toda contacto y amabilidad. Presentaban el evangelio con tacto y amabilidad.
Ellos predicaban el evangelio con denuedo, con toda claridad, con toda franqueza, con toda confianza, con toda certeza, con toda convicción. Es necesario revestirse de confianza a la hora de ir a predicar, porque si Dios te envió, Él te va a respaldar. Número 16, confiaban en el amor de Dios, la confianza en el amor de Dios. Otra característica de los primeros evangelistas, no confiaban en aquellos que no conocían a Dios, ni los hacían sus confidentes. No se puede confiar los secretos del evangelio eterno a aquellas personas que no son dignos, que de alguna manera no conocen a Dios, porque la palabra de Dios dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. De manera que la palabra también dice que tenemos que asociarnos con los humildes de la tierra. Hay personas que no son humildes, hay personas que tienen problemas de carácter, hay personas que todavía tienen 30 años y una vez conocieron y gustaron de la benignidad del Señor, pero se desviaron de la fe y se extraviaron y ya no agradan a Dios, no son dignos ni merecedores de la confianza del Señor. No pueden ser tus confidentes. Número 18. La característica número 18 que tenían y deben tener los evangelistas, los predicadores, cuando están enviados a la misión. Dios queda deshonrado y traicionado el evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. La sabiduría humana es locura para Dios. Repito, Dios queda deshonrado y traicionado el evangelio cuando sus siervos dependen de los consejos de hombres que no están bajo la dirección del Espíritu Santo. Oigan esto, señores, esa es una característica que debe tener presente un verdadero misionero. Entonces, yo entiendo que una persona, un hermano, si es que se le puede llamar hermano, que no tiene no tiene moral, no tiene autoridad moral para dar un consejo referente a lo que es la palabra de Dios, lo que es la sabiduría espiritual, pues yo entiendo que no debemos confiar en él, que no podemos depender, no podemos contarles nuestros secretos a este tipo de personas, y tampoco debemos aceptar sus consejos. Personas que no son guiados por el Espíritu Santo, yo entiendo que no debemos confiar en los secretos que Dios nos da. Eso le pasó al profeta joven, creo que fue. Le confió los secretos al viejo profeta, un hombre que era un siervo de Dios, pero había sido descalificado, había sido desechado por Dios. Y por cuanto él se detuvo mucho a confiar los secretos a aquel siervo que era desechado, pues se detuvo y en vez de dejarse guiar por Dios, pues puso la confianza en aquel profeta, falso profeta, porque él dijo que él era profeta también, pero era mintiendo, lo dice la Biblia. Y Dios tuvo que enjuiciar y levantar al profeta joven, puesto que este hombre no fue prudente y confió en los secretos de Dios y se dejó guiar por un ciego. La Biblia dice que el que se deja guiar de un ciego, ambos caerán al hoyo. Es necesario dejarse guiar por el Espíritu Santo y aceptar los consejos por aquellos que son guiados, direccionados por el Espíritu Santo de manera continua. Esa es una característica fundamental para ser un misionero con certeza, para ser un misionero efectivo en la mano de Dios. 19ª característica para ser un verdadero evangelista. Característica que tenían los primeros evangelistas. La gracia de Dios es concedida a su siervo para hacer frente a las emergencias. Tener en cuenta que la gracia de Dios es concedida a su siervo para hacer frente a las emergencias. Por ejemplo, alguien decía, la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia significa regalo, don de Dios,
inmerecido. Nosotros no tenemos ningunos méritos, los méritos le pertenecen a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos movemos a hacer la voluntad de Dios, es solamente por medio de Cristo que se nos concede para hacer frente a los problemas sociales, a los problemas espirituales, a las emergencias que se presentan. Debemos estar siempre preparados y tener una condición de sencillez y humildad, dando honra, loor y gloria al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, y darle siempre el lugar que le corresponde a Cristo, que es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Maestro y nuestro mediador. De manera pues que entender y tener esto presente nos va a librar de atesorar orgullo, egoísmo y arrogancia y creernos que somos la gran cosa. Debemos dar gloria y honra a Dios y debemos alabar al Hijo, porque de Él son los méritos. Es por gracia que somos salvos, y todo lo que se nos ha dado ha sido por su gracia, por su misericordia. Son dones inmerecidos. La número 20. Los siervos de Dios deben estar preparados día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y fortalecer su fe por la oración. Los primeros evangelistas eran hombres de oración, y de eso no estoy diciendo que de un día. Debe estar todos los días metido en la presencia, dependiendo de Dios, clamando al Señor, puesto que solo de esa forma podemos atesorar la preciosa verdad del Evangelio en nuestro espíritu, en nuestro corazón, y podemos recibir fortaleza, podemos recibir el estímulo a nuestra fe por medio de la oración. Número 21. Jesús ordenó no exponerse innecesariamente a la persecución. Jesús con frecuencia dejaba un campo de labor para ir a otro, a fin de escapar a los que estaban buscando su vida. Ahí yo puedo agregar la guianza del Espíritu Santo. No podemos de manera alocada exponernos a lo que son las innecesarias persecuciones. Yo digo que eso se llama tú abrirte frentes innecesarios sin la guianza, sin la voluntad de Dios. He visto personas que se mueven incluso a orar a lugares y a predicar sin la guianza del Espíritu Santo. Cuando tú haces eso, te está abriendo un frente y los demonios te van a perseguir, y Dios no te va a librar porque Él no te envió, pues que a Él solamente reparta lo que Él envía. Entonces, no debemos exponernos innecesariamente a la persecución. Hay persecuciones que nosotros es que no las buscamos, no las abrimos. Si Dios es que te envía a un lugar, pues Él te va a respaldar y no permitirá que el enemigo te avergüence. Eso es así. Entonces, número 22. Otra característica: no desanimarse ante la persecución. No desanimarse ante la persecución cuando es por causa del Evangelio y tú andas en rectitud moral, tú andas en obediencia y tú andas siendo guiado por el Espíritu Santo. No debes desanimarte. Vendrán distracciones, pero no debes desanimarte ante la persecución, sino buscar un lugar donde seguir trabajando por la salvación de las almas. Hay lugares, hay momentos donde te van a cerrar puertas, personas que no son dignas. Eso no debe ser una ocasión para tú desanimarte ante esta persecución. Vendrán persecuciones de diferentes índoles, pero debes siempre confiar y esperar en Dios, porque Él te va a sustentar. Vuelvo y repito el caso de Elías, que en un momento tuvo que beber del arroyo y comer a través de los cuervos. Dios permitió que los animales, las aves de rapiña, alimentaran a este profeta. Van a haber momentos y circunstancias difíciles que Dios utilizará mecanismos, métodos, un tanto a veces, yo diría, irracional desde nuestra propia lógica, pero es necesario creerle a Dios. Es necesario creerle a Dios y confiar y esperar en Él, y Él hará. La característica que sigue: los que siguen a Cristo deben confesar sus principios, deben despreciar el ocultamiento, no deben dejar de darse a conocer hasta que estén seguros de que pueden confesar la verdad sin riesgo. Repito, los que siguen a Cristo deben confesar sus principios. La palabra de Dios está llena de principios. Los principios son enunciados normativos que nos
encaminan a exponer la verdad de Dios con propiedad para edificar a todas y cada una de las personas que necesitan de momento una palabra de restauración, de avivamiento, de sabiduría, de conocimiento, de liberación, etc. No podemos entonces dejar de darnos a conocer hasta que estemos seguros de que podemos confesar la verdad de Dios sin riesgo, donde se nos ha enviado y las personas no ponen objeción, sino que se detienen a escuchar la voz de Dios a través de nosotros. Pues entonces no podemos nosotros dejar de hacer esto, atesorando la idea de ocultarnos y de quedarnos en la cueva como hizo Elías. Debemos entonces de salir de la cueva, ir a llevar el mensaje con pasión, con entrega, con entusiasmo y con amor. La característica siguiente: la verdad de Cristo debe ser impartida a todos, libre y abiertamente. La verdad de Cristo debe ser impartida a todos. Cuando digo a todos, no solamente me refiero a los de la fe. El objetivo sería más bien a aquellos que no conocen a Cristo. Debemos poner la verdad de Cristo a todos, específicamente a los que no conocen de Él, de manera abierta y de manera voluntaria. Debemos ir a hacer la obra de Dios. La próxima característica para ser un verdadero ministro, un siervo, un misionero: los siervos de Cristo deben velar, no evitando la discordia y traicionando la verdad. Hay gente que procura mejor traicionar la verdad del Evangelio para evitar la discordia. Los siervos de Cristo no deben evitar la discordia ni la persecución por causa de la verdad, pues entonces la dignidad de Dios no está sobre ellos. La dignidad de Cristo: no son dignos y merecedores de la gracia entonces, ni del poder concedido. La verdadera paz no debe obtenerse traicionando los principios eternos. Y yo decía anteriormente que la paz, Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Y entonces, ¿a qué paz se está refiriendo? Porque a veces experimentamos circunstancias que aparentemente no reflejan la paz, porque son persecuciones, son problemas, son situaciones difíciles que atravesamos los hijos de Dios. Y entonces ahí podemos agregar que la paz a que Jesucristo se refiere no es la paz que el mundo ofrece. O sea, la paz que Jesucristo está hablando aquí es aquella paz que está emparentada por causa de su palabra, por causa de su poder y su presencia en nuestra vida. Porque tener la presencia del Espíritu Santo implica, no es el resultado tener la presencia del Espíritu Santo no es el resultado de la ausencia de problemas. Tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es el resultado de la palabra de Dios que se ha invocado en nuestra vida. De manera pues que, así como dice en una de las cartas del apóstol Pedro: si somos perseguidos por causa del Evangelio, gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. De parte de los que no conocen a Dios blasfemado, pero de parte de vosotros es glorificado. De manera pues que no podemos tener una mentalidad de que vamos a tener paz temporal, van a venir persecuciones, pero la paz que nosotros vamos a experimentar no es el resultado de que de alguna forma no vamos a tener persecuciones. No, la paz que nosotros vamos a experimentar es aquella que está vinculada con la presencia de Dios en nuestra vida morando, que por causa de esa presencia van a haber levantamiento. Número 26. Ningún hombre puede ser fiel a esto sin despertar oposición. Un cristiano espiritual recibirá la oposición de los hijos de la tiniebla. Siempre, aún los más allegados colaboradores, aún aquellos que son de tu propia casa. La Biblia dice que los enemigos se levantarán aún de nuestra propia casa. Y Jesús refiere el padre, la madre, los hijos, etc. O sea, hay que ser probado y hay que soportar la cruz por causa de su voluntad. La siguiente característica es tener en cuenta el no esperar que la enemistad del mundo hacia el Evangelio
sería vencida, ni que la oposición va a cesar. No va a haber calma en cuanto a la oposición que el mundo va a presentar en contra del Evangelio. El diablo siempre estará ahí presente detrás de los hijos de la tiniebla para atacar, para calumniar, para perseguir a los hijos de Dios. La suficiente característica de todas las persecuciones, las más difíciles de soportar, es la divergencia entre los miembros de la familia, el alejamiento afectivo de los seres terrenales más queridos, como le decía ahorita, sobre lo que son los propios familiares. Jesús lo declaró: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Están viendo la condición que debemos tener en nuestro interior para saber que van a venir las persecuciones. Vamos a dejar los textos bíblicos si alguien se motiva para escudriñar. Isaías 58:8, Lucas 10:5, Efesios 6:12, Lucas 10:3, Mateo 10:18, Hechos 4:13, Hechos 6:15 al 10, 2 Timoteo 4:16-17, Marcos 13:13, Lucas 4:32, Romanos 14:19, Lucas 4:18 y 19. Características de la misión de los primeros evangelistas. Las características de su misión. Estas eran las características de los primeros evangelistas. Y debe ser también nuestra característica. Por eso la iglesia primitiva se caracterizaba por ser una iglesia poderosa. Porque estos hombres de Dios tenían pasión por las cosas de Dios. Eran guiados por el Espíritu Santo. Creían en Dios, confiaban en Dios, esperaban en Dios, se humillaban continuamente, vivían en unidad, tenían amor, así como Cristo le instruyó a los discípulos: vayan y lleven muchos frutos. En esto conocer el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Entonces, una de las cosas que se ha perdido es el amor de los unos por los otros. Para poderle ir a restaurar y predicar del amor de Dios, tenemos que vivirlo. Es necesario entonces humillarse de manera continua para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio, tiempo de paz. Yo oro en esta hora para que todo aquel que vaya a ver este mensaje, este video, esta exhortación, pueda experimentar y pueda poner en práctica todos y cada uno de estos principios que les he hablado en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo le llene, le guíe, le redarguya, le enseñe, le corrija y le restaure y le levante, y vaya con amor a hacer la obra para lo cual ha sido escogido en el nombre de Jesús. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Shalom.